libre de ruido o distractores. Es importante tener en cuenta de explicarle antes de empezar la prueba, explicarle al menor que no va a ser como en el colegio, como que se va a evaluar su capacidad para dibujar, que no se trata de que le van a poner una nota por si lo hace bien, por si lo hace mal, no, que es algo que va a ser, a tratar de darle a entender que es como un juego, que va a jugar ahí dibujando, no decirle, o sea, que no entienda que va a ser calificado o evaluado por su capacidad para dibujar, o que se trata de una tarea escolar más. Entonces, dejando claro eso, se le da la consigna, que es decirle al menor, dibuja una familia. O, en otros términos, imagina una familia y dibújala. Si el menor de pronto no entiende o no le es claro esta instrucción, se le puede decir que dibuje cualquier cosa, incluyendo una familia. Como para que, puedes dibujar personas de una familia, con objetos o con animales, como tú quieras. Pero la consigna inicial es dibuja una familia. Si el menor pregunta, ¿puedo dibujar la mía? Uno puede decirle, dibújalo como quieras, dibuja lo que tú quieras. Si quieres la tuya, bueno, la tuya, pero lo ideal es dibujar una familia, nada más, para no sesgar desde antes de hacerlo. Al terminar de hacer el dibujo, es importante elogiar al menor por la realización de él y se le pide que él le explique. Durante la realización de la prueba, tenemos que estar muy pendientes del comportamiento del evaluado. Por ejemplo, observar si trata de tapar el dibujo para no ser observado mientras dibuja, ya eso nos indica ciertos aspectos de la personalidad o ciertos conflictos de ansiedad. Mirar qué personas dibuja de primero, cuál produce más, qué parte del cuerpo o qué miembro de la familia le produce más conflicto al dibujar, cuál tiene más sombras, en cuál se demora más, en cuál realiza más tachaduras o borra. Todo eso se analiza durante la realización de la prueba. O sea, no solo es el dibujo al final, sino la conducta del menor durante la realización de la prueba. ¿Qué hace él? ¿Dónde borra más? ¿A qué miembro le cuesta más dibujar, más trabajo dibujar? ¿Dónde borra? ¿Dónde pone sombras? ¿A quién dibuja primero? ¿A quién dibuja de último? Todo eso hay que irlo anotando de manera muy disimulada porque ellos suelen intimidarse cuando uno observa demasiado de cerca lo que están dibujando. Es decir, darles bien, si bien su espacio, pero también estar nosotros muy pendientes de lo que ellos, de cómo se comportan durante la realización del dibujo. A continuación, cuando ya se ha terminado de hacer el test, que el menor dice o expresa que ya ha terminado, se le elogia y se le pide que lo explique. Para esa explicación se pueden hacer una serie de preguntas tales como, ¿dónde está esa familia? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál de ellos es el más bueno? ¿Por qué es el más bueno? ¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué es el más feliz? ¿Cuál es el menos feliz? ¿Y por qué es el menos feliz? Y tú en esta familia, ¿quién prefieres? Suponiendo que fueras tú parte de esta familia. Ahí sí le decimos, suponiendo que tú haces parte de esta familia o que esta es tu familia, ¿cuál serías tú? Algunos niños suelen ser muy específicos y le colocan, dibujan su propia familia, le colocan el nombre papá, el nombre de la mamá, el nombre de cada uno de los hermanos, señalándolos. Otros solamente dibujan la familia sin poner nombres y sin señalar quién es quién. Entonces uno ahí entra a indagar cuál sería el rol del menor, principalmente quién de ellos sería y quiénes son los demás y por qué los dibujó en ese orden. Acto seguido, como la calificación de esta prueba no hay baremos ni hay tablas para su interpretación porque se basa en principios proyectivos. Sin embargo, el manual de la prueba enseña una serie de reglas que se deben tener en cuenta para su calificación. Corman, el autor, uno de los autores de esta prueba, interpreta el dibujo de la familia teniendo en cuenta los siguientes planos.
plano gráfico, plano estructural, plano de contenido y plano de interpretación psicoanalítica. Ya se los voy a explicar a continuación cada uno detalladamente. El plano gráfico se relaciona con todo lo concerniente al trazo, es decir, a cómo utilizó el niño el lápiz. Entonces, el trazo fuerte habla de violencia, de audacia, puede tratarse de personas con agresividad, un poco denota más que todo agresividad. El trazo débil, por el contrario, denota sentimientos más delicados, son más tímidos, se trata de niños con posible inseguridad o sentimientos de fracaso. Otro criterio a evaluar es la amplitud. Cuando se habla de un trazo amplio, esto podría relacionarse con extraversión. Y los trazos cortos, es decir, más reducidos, que no son así abiertos, por el contrario, se pueden relacionar con introversión. En cuanto al ritmo, que es repetir los trazos, o tener trazos simétricos, o tener líneas curvas en eso, repetir trazos o hacerlos simétricos, es decir, utilizar muchas figuras geométricas, dibujar a las personas con cuadrados, triángulos, círculos, puede indicar una pérdida de espontaneidad. Se puede tratar de un niño apegado a las reglas y con algo de rasgos de carácter obsesivo. En el sector inferior, ya que hablamos de en qué parte de la página se ubica el dibujo, tenemos 3 sectores, arriba, o sea, inferior, superior, izquierdo, derecho, 4 sectores. En el sector inferior, si el dibujo lo hace en la parte de abajo de la página, habla de instintos primordiales de conservación de la vida. Puede asociarse con depresión y apatía. En la parte superior, si el dibujo lo hace en la parte superior de la hoja, habla más de personas más soñadoras, niños más idealistas. Si lo orienta hacia el sector izquierdo de la hoja, puede representar que esta persona está más anclada al pasado y suele ser elegido por sujetos con tendencias precisamente regresivas. El sector derecho, o sea, si el dibujo está orientado hacia el lado derecho, puede corresponder a metas en relación con el futuro. Es una persona más orientada al logro, a lo que quiere, a cómo se visualiza en el futuro. En el segundo aspecto, en el segundo plano, que es el plano estructural, ya miramos en específico si se trata de líneas curvas o de líneas rectas y ángulos. Si se trata de líneas curvas, se habla de niños espontáneos y sensibles al ambiente. Si se trata, por el contrario, de líneas rectas y angulosas, son niños más inhibidos y guiados por las reglas. Dibujos como más de manera estereotipada, hay escaso movimiento y los personajes son muy aislados. En el plano del contenido, el tercer plano, que es el de contenido e interpretación clínica, ya se empieza a indagar qué personaje se valora más, quién y por qué, quién podría ser el generador de trastornos graves de adaptación a la vida familiar, o solo el deseo de tener más atención del núcleo familiar con buena adaptación. Si se valora más. Si se devalúa o se suprime, cuando hablamos de que se devalúa o se suprime, en esta parte, cuando hablamos de que se le da una valoración mayor, que el niño le da una valoración mayor a un personaje de los de la familia, es aquel personaje al que dibuja puede ser de primero o al que dibuja con mayor número de adornos o de detalles o al que le pone como más cuidado en su elaboración o lo hace de mayor tamaño. Ese es el personaje que el niño valora más. Es el que tiene esas características, ese que dibuja de primero, que lo hace más grande, que le dedica más tiempo, que lo hace sin ninguna dificultad, sin borrones, sin tachaduras y que le coloca el mayor número de detalles. Entonces, esa persona podría indicarse que el niño es con quien más se identifica, es con esa persona o por quien siente mayor afecto.
O por el contrario, si lo suprime, ya es no colocarlo en el dibujo, que sería el extremo. Ay, falta el papá, por ejemplo. Si falta el papá, preguntar por qué no lo colocó. Ya ese es un personaje a que ya ese hecho de suprimirlo o de no ponerlo en el dibujo nos está diciendo que es una figura de conflicto, que es una persona con la que el menor no tiene una buena relación. Si lo dibuja, pero lo dibuja más pequeño o lo coloca muy lejos de otros o no le pone nombre a este, pero a los demás sí, también indica que es que tiene ciertos conflictos de comunicación o de rivalidad con esa persona. Si dibuja animales en vez de personas, puede simbolizar tendencias impulsivas. Es decir, uno le dice dibuja una familia y termina dibujando animales. Entonces ya nos habla inicialmente eso de tendencias pasivas, si es animales domésticos, y tendencias agresivas si son animales salvajes. El hecho de que dibuja animales es una alarma también de que algo puede pasar con su desarrollo intelectual, porque ya un niño con desarrollo intelectual normal entiende que una familia está compuesta por personas y no por animales. Es importante observar qué personaje se valora más, porque es a este el que el niño le presta mayor atención. También es necesario considerar cuál se devalúa o se suprime. En el cuarto paso o el cuarto plano ya es el plano de interpretación psicoanalítica. Aquí les explico más a profundidad lo que es valorización y desvalorización y la relación a distancia y lo que significa símbolos animales. En esta interpretación psicoanalítica se tienen en cuenta los mecanismos de defensa, que son estos que les acabo de enumerar. Para explicarlo ya en más profundidad, la valorización tiene que ver con la figura que el niño considera más importante, a quien admira, a quien envidia o teme, y también con quien se identifica consciente o no, lo cual se manifiesta por la manera de dibujar a los personajes. Como les decía, el personaje valorizado es el que se dibuja en primer lugar y que el niño le presta mayor grado de atención. La desvalorización es lo que les explicaba ahorita, de suprimirlo por completo del dibujo o que aparezca representado más pequeño, con menos detalle. Entonces, esa persona es el sujeto de más conflicto, que, o sea, indagar, ya habría que indagar al final sobre la relación del niño con esa persona que fue suprimida o que fue minimizada o desplazada en el dibujo. También hay que observar la relación a distancia, es decir, cuando se dibuja a la familia y se coloca a los miembros demasiado separados unos de otros, eso podría dar indicio de la falta de comunicación entre los miembros de la familia o de deficientes en las relaciones de los miembros de esa familia. También puede tratarse de una rivalidad. Por ejemplo, puede dibujar varios hermanos y dibujar al hermano que le genera, con el que tiene esa rivalidad, dibujarlo mucho más lejos del resto de la familia, mucho más separado del resto de la familia. Como para decir que con ese es con el que menos trato y con ese es con el que menos me llevo, por decirlo así. Los símbolos animales pueden representar hermanos o hermanas cuya importancia se quiere reducir. Por ejemplo, aquí no hablamos de que ya el menor hizo toda la familia con animales, sino que dibujó a todos los miembros como personas, exceptuando a una o dos personas que dibujó como animales, pero que al preguntarle por ellos, que si quiénes son los animales, dicen, no, esta es mi hermanita y este es mi hermanito, sino que yo lo quise poner como un gatico y a ella como un perrito. Entonces, ahí hay que indagar esa parte, porque entonces está siendo ya como entrar a hacer desvalorización, ya está suprimiendo y desvalorizando a esa persona en específico, al representarlo con animales y no con una figura de una persona como tal. Bueno, dentro de las características generales de los dibujos, ya de manera general, tenemos primero el tamaño. Los dibujos grandes corresponden a niños más agresivos,
a niños que responden al ambiente de manera más hostil, y se da muy con frecuencia en clases altas, clases sociales altas. Los dibujos de tamaño pequeño, es decir, que ocupan un espacio muy reducido de la hoja, ya hablan de niños con sentimientos de inseguridad, de inferioridad. El segundo aspecto es el emplazamiento, que es hacia dónde está orientado el dibujo. Si está muy arriba, abajo, en el centro. Entonces, si está muy arriba, representa el mundo de las fantasías, es una persona más soñadora, más con tendencias espirituales, más idealista. Si está abajo, representa más lo concreto, lo sólido, un pensamiento más racional. Si está en el centro, representa la zona de los afectos. Se considera que es lo normal, que lo normal del dibujo es que esté en el centro. Ya en temas de si está más orientado hacia la izquierda o derecha, lo acabamos de explicar ahorita. Izquierda representa más arraigo al pasado, derecha más tendencia hacia el futuro. El sombreado es importante, por eso les decía que es de vital importancia que mientras el niño dibuja sea observado dónde sombrea más, o qué borraduras o tachones hace, o qué dibujo, qué parte del dibujo, qué personaje le costó más trabajo dibujar, porque eso nos habla de la percepción que el niño tiene sobre esa persona, o del posible conflicto que tiene esa persona o que genera esa persona en la familia y especialmente en el niño. Entonces, si el sombreado es muy intenso, es símbolo de ansiedad. Si dibuja sombreado solo sobre una persona, podría significar que esa persona le genera ansiedad al niño, porque hay un sombreado intenso sobre esa persona, por poner un ejemplo. De las borraduras, también son indicadores de ansiedad y conflictos emocionales. Lo mismo, si veo que el niño está dibujando y en la carita de ese personaje o una parte del cuerpo de ese personaje, hay que ver qué parte del cuerpo también es donde más borra el personaje. Si es el rostro, pues la ansiedad es mayor. Si son las manos, la que causa conflicto, podría tratarse de que falta de comunicación o falta de conexión afectiva. Si es que le mutila una parte del cuerpo, ¿qué parte del cuerpo mutiló? Entonces eso lo vemos ahorita en un ejemplo que les voy a dar. Distancia entre los personajes. Entre más se distancie un personaje del otro, quiere decir que la comunicación es menor entre ellos. La otra parte u otro aspecto a observar o a evaluar es el componente jerárquico. El bloque parental es no dibujar, por ejemplo, a los padres juntos y poner a alguien entre ellos, a un hermano, por ejemplo, o a sí mismo. Siempre que los padres no estén desvalorizados, indica que el sujeto considera privilegiado al personaje que se encuentra en medio. O sea, ese personaje que dibuja entre papá y mamá, que está interfiriendo entre que estén ellos dos, uno al lado del otro, es el personaje al que el niño considera privilegiado en la familia, que ocupa un lugar especial en la familia. Nos podría hablar también de posibles celos precisamente por este factor. En temas ya de jerarquía de hermanos, es frecuente que el niño no dibuje en orden. Lo ideal sería que dibujara en orden jerárquico, de mayor a menor, incluyéndose él. Pero cuando no sucede, podría considerarse como que hay rivalidad entre los hermanos, o que considera que un hermano tiene más atención si lo coloca de primero, aunque no sea el mayor, y le da mayor consideración, mayor valor a esa persona. Jerarquía familiar, pues como les digo, el orden normal sería dibujar en primer lugar al padre, luego a la madre y a continuación a los hermanos en orden de mayor a menor. Este orden desaparece cuando hay valoración o desvaloración de algunos miembros de la familia, es decir, cuando les explicaba ahorita de suprimir o desvalorizar, o por el contrario de alta valorización. ¿Qué recomendaciones hay respecto a esta prueba? Al ser una prueba proyectiva, se recomienda interpretarse teniendo en cuenta la historia clínica del paciente. Es decir, esta prueba es de diagnóstico. Es una herramienta de diagnóstico principalmente cuando se trata de niños con problemas de lenguaje o con traumas
que les cuesta mucho hablar, o cuando son muy, muy menores, que les cuesta mucho verbalizar lo que pasa en casa. Entonces, es recomendable el dibujo para no revictimizar, por decirlo así. De pronto, si se trata de un niño con algún trauma o con algún conflicto muy serio en casa, producto de las relaciones de los padres, llámese maltrato intrafamiliar o de pronto abuso sexual y ese tipo de cosas. Cuando el niño no quiere hablar, esta es una técnica muy indicada porque lo que no dice en palabras lo dice a través del dibujo. Entonces, esta sería una herramienta más de diagnóstico, pero no sería tomado como verdad absoluta porque debe haber una entrevista del niño, una historia clínica del niño y sobre todo, muy importante, una entrevista previa con sus padres para conocer la dinámica familiar. Entonces, es un conjunto, la entrevista con los padres, la entrevista con el niño por aparte y la aplicación de esta prueba. De ahí podemos tener como un diagnóstico, por decirlo así, más amplio, más certero de la realidad del niño como paciente. Es importante considerar en la interpretación de esta prueba la edad del niño, su etapa de desarrollo y cuáles son las circunstancias por las que atraviesa el niño en ese momento. Entonces, obviamente no va a ser un dibujo muy elaborado si se trata de niños muy pequeños, no va a ser tan claro, va a costar un poquito más de trabajo como el tema del dibujar o de interpretar su dibujo, pero con niños ya mayorcitos se hace más fácil. Entonces hay que tener en cuenta eso, la etapa de desarrollo, la edad del niño y si el niño está pasando por un episodio de mucha ansiedad, mucho estrés, va a haber mucho sombreado, va a haber muchas tachaduras y se le va a dificultar dibujar a las personas de su familia que le generen ese estrés. Aquí les pongo un ejemplo. Esto es un dibujo de uno de los pacientes que yo tuve en mi práctica anterior. Yo estoy en práctica 2 en este momento. Esta práctica fue en el consultorio del Poli. Un niño que viene con antecedentes de violencia intrafamiliar, mejor para ser más específico, era un niño maltratado física y psicológicamente por su madre. Cuando yo le di la instrucción al niño de que empezara a dibujar, él empezó por él mismo. Él inmediatamente empezó por él y le colocó yo con su flechita. Esto nos indica que él quiere mayor nivel de atención, puede indicar cierto egocentrismo o que requiere que se le ponga mayor atención o mayor cuidado, mayor necesidad afectiva. Él se puso en primer lugar él. A continuación, el niño dibujó a su mamá. Si observan un poquito más con detenimiento, la mamá tiene los trazos más firmes, más gruesos que el resto de los dibujos. Y miren, no sé si se alcanza a ver que tiene mucho borrado. A él le costaba dibujar a su mamá. Precisamente la figura la figura de la familia, el miembro de la familia que a él le causaba mayor conflicto. Él no tenía una buena relación con su mamá, la veía como una enemiga. Básicamente él me lo expresaba de esa forma, que su mamá no lo quería, que su mamá lo maltrataba, que su mamá le hablaba feo. Entonces, en mi segunda entrevista con él, yo opté por hacerle esta prueba. Al hacerle esta prueba, observé que inicialmente cuando le di la instrucción, dibuja una familia. Ay, yo quiero dibujar la mía. Yo le dije, bueno, como quieras, pero dibuja una familia. Lo primero que el niño hizo fue cubrir con sus brazos el dibujo. No quería ser observado mientras dibujaba. Ya esto es un indicador de que el niño puede estar sometido a un ambiente de reglas muy estrictas, donde de pronto él, al sentirse observado, podría pensar que iba a ser regañado por estar haciéndolo mal. Entonces él cubrió por completo con su cuerpo, con sus brazos y su pecho el dibujo mientras lo estaba haciendo. A mí casi me costaba muchísimo ver el dibujo mientras lo hacía porque él se cubría. Ya era como defendiéndose para no sentirse atacado mientras hacía el dibujo.
El siguiente miembro que él dibujó fue el papá. A el papá le coloca mayor número de detalles. Vean que coloca figuras geométricas dentro del pecho, es el que más figuras le coloca. Esta persona, el niño expresa que es a quien más quiere, porque es quien lo defiende de mamá cuando mamá le pega o cuando mamá le grita o le regaña. Vemos, aquí hay una relación de distanciamiento. Él dibuja a su media hermana menor, la dibuja muy alejada del resto de la familia. El niño en entrevista previa me había manifestado que sus padres preferían más a su hermana menor, que la querían más, que a ella no le pegaban, que a ella no la regañaban. Yo le traté de persuadir al respecto porque se trata de una niña mucho menor que él. Estamos hablando de un niño que el niño que hizo este dibujo tiene 9 años actualmente, la niña 4. Yo le decía que era por eso, pero realmente la mamá del niño tiene problemas con la figura masculina, tiene dificultades de relacionamiento con la figura masculina, por lo que, y se trata de una mamá con trastorno límite de la personalidad. Entonces, era una persona supremamente agresiva, tenía problemas con el padre, maltrataba, le pegaba al padre y también al niño. A la única que no le pegaba era la niña, ni no la regañaba ni nada. Entonces el niño, por celos de que la niña no es regañada, de que a ella la quieren más porque a ella no le pegan, a ella no le regañan, miren cómo la distancia del resto de la familia. Si observan, las figuras geométricas prevalecen. Les hablaba ahorita en las instrucciones del dibujo para la elaboración, en las características del test, que cuando se hacen muchas figuras geométricas, el niño se puede deducir que es un niño que ya está minimizado en espontaneidad y que está muy limitado por reglas y normas en la casa. Si observan también, ninguno de los dibujos tiene manos. Eso nos habla ahí de problemas de comunicación entre los miembros de la familia y de distanciamiento afectivo. Eso es lo que simbolizan las manos en estas pruebas proyectivas. El niño tiene el dibujo en la parte inferior, de la página, y lo hace bastante pequeño. Pues en relación al resto del espacio de la hoja, es un dibujo pequeño y es un dibujo orientado a la parte inferior, centrado. Le coloca piso o tierra, como decir, nosotros tenemos piso, o sea, tenemos un hogar, pero al niño le genera mucha dificultad dibujar los pies. Él borra reiteradamente durante el ejercicio los pies de todos los miembros de la familia. Entonces, puede tratarse de que el niño percibe que su familia es inestable. Aunque tenemos un hogar, no se sabe si ese hogar siga o no siga. De hecho, antes, en la entrevista con los padres, ellos estaban separándose en ese momento. Y el niño, para ese momento ya el niño vivía con una tía. Entonces, ahí se nota pues que aunque había un hogar, la dificultad para aterrizar con los pies, ese hogar, para el que es la estabilidad, los pies nos dan estabilidad, entonces el borrar en los pies puede hablar de la inestabilidad de su hogar. El niño le agrega detalles al dibujo. Se trata de un niño creo es un niño muy inteligente. Lo vi en todas las sesiones que tuve con él. Yo lo tuve en 16 sesiones. El niño dibuja en la parte superior un sol. El sol es la autoridad, representa el padre, representa reconocimiento de normas, de reglas, y dibuja a su vez nubes, que las nubes en temas de interpretación de test proyectivos denotan ansiedad. Entonces, es un dibujo con mucha composición, con mucho detalle, aunque no es muy elaborado, o sea, no quedó dibujo bonito para un niño de 9 años, por decirlo así, pero es muy diciente. En entrevista con él, yo le preguntaba que quién era el más feliz.
y él decía que el más feliz era la hermana porque la hermanita sonreía mucho porque no le pegaban y no la regañaban. Vuelve el discurso del maltrato. ¿Que quién es el menos feliz? Él dice que él, porque es el más maltratado y el más descuidado de la familia. Cuando yo le pregunto quién es el más bueno y por qué, él me dice que el papá, porque el papá lo defiende de la mamá cuando ésta lo agrede. Y que quién es la persona que menos quiere o qué significa la mamá para él. Y él dice miedo. Dice miedo. Mi mamá me da miedo. Y yo le dije, y vi que borraste mucho de ella. Ay, es que no la quería ni dibujar. Me dijo, no la quería ni dibujar. Es decir, tuvo la intención de suprimirla del dibujo. Entonces vemos que es un personaje que le causa conflicto, obviamente porque es la persona que lo maltrata y le genera todo este tema de ansiedad. Vieron que para poder hacer este test no se debe realizar de primeros, ya debe haber una historia clínica previa del menor, ya debe haber una entrevista previa con los padres del menor y una entrevista de acercamiento, de crear un vínculo terapéutico con el menor, para que la ejecución de esta prueba pueda tener como mayor valor diagnóstico, porque si no conocemos de antemano la historia del menor, pues este dibujo nos podría resultar un poco más difícil de interpretar o más escueto, no tendría sentido. Entonces, esta prueba se aplicaría, por decir algo, en una tercera sesión. Es lo que yo recomendaría en mi experiencia, porque fue lo que me pasó el año pasado con este niño. La primera en entrar fue la mamá. El papá, como se habían divorciado, no fue. Ella me dio toda la información del niño para elaborar su historia clínica. Después ya el menor entró con ella en una segunda oportunidad. Como lo vi muy cohibido, opté por la tercera sesión, hacerla ya sin ella y empezar. La mamá incluso ingresó al consultorio y los dos estaban en terapia conjunta. Cuando se trata de estos casos de maltrato, se recomienda que no se haya terapia solo para el niño, sino también el adulto. Entonces, por lo menos en el consultorio se maneja de esa manera y así lo tuvimos en este caso. Estas son las referencias de donde obtuve la información y les quiero compartir el protocolo. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, sí, se ve. Listo. Les quiero compartir el protocolo. Este protocolo, listo, ya realizamos la prueba con el niño. Ya tuvimos el test con él, ya él nos dijo terminamos. Después de cada prueba, independientemente de si se trata de una prueba proyectiva o si se trata de una prueba psicométrica, tenemos que elaborar un informe de esa prueba. Es el análisis que nosotros hacemos de esa prueba. Entonces, este es el protocolo que corresponde a este test en específico, sacado del manual del mismo test. Entonces, la primera es la identificación del menor, nombre, edad, fecha de nacimiento, nivel de escolaridad, con quién vive, domicilio, teléfono, quién consulta, quién lo lleva. Si el niño está siendo, cuando hablamos de interconsultas, está siendo tratado por médico o por psiquiatra o por cualquier otro profesional de la salud, y quién lo deriva o por medio de qué llega a nuestra consulta. También se agrega la fecha de evaluación o fecha de registro de cuándo se aplicó el test y el nombre de nosotros, del profesional que lo evalúa. Aquí se deja por sentado la consigna, lo que les decía que es la instrucción principal que se le da al niño para empezar a elaborar el test. Entonces se le dice, dibújame una familia o imagina una familia que tú te inventes y dibújala. Si parece que el niño no entiende bien, se puede agregar, como les decía, dibuja todo lo que quieras, entre ellas las personas de una familia. Si quieres, coloca objetos, animales, lo que tú quieras, pero que incluya una familia. Aquí miren que lo que les decía de observar la conducta del niño mientras dibuja. Expresa gran necesidad de consignas,
Es decir, que si pregunta reiteradamente, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O qué le puedo agregar? ¿O puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Ya eso nos habla de que es un niño posiblemente ansioso o con indicios de tener una conducta obsesivo-compulsiva, por decirlo así, o perfeccionista. También mirar de qué manera expresa la necesidad de ser asistido por el evaluador. Si más bien, si quiere que le lleven la mano, por decirlo así, que lo acompañen en realización del dibujo, o si por el contrario, como el paciente del ejemplo anterior, opta por tapar su dibujo mientras lo realiza. Eso también nos habla de la personalidad y de los conflictos internos del niño. Lo siguiente es mirar si se entrega a la tarea con comodidad y confianza, decir sí o no y las observaciones al respecto, lo que hayamos visto. Expresa dudas con respecto a su habilidad para hacer el dibujo. Entonces ahí tenemos que indicar si se presenta lo siguiente. Si el niño se muestra inseguro, ansioso, impulsivo, desconfiado, arrogante, cauteloso, hostil, negativo, tenso, incómodo, jocoso o triste. Si elegimos, pues, le colocamos una X, de acuerdo a cómo observamos la actitud del niño mientras dibujamos, entonces donde dice comentarios, hacemos la respectiva descripción de cómo observamos. No es decir, ay, yo lo vi hostil o lo vi muy negativo. No, el niño manifiesta en un principio no querer realizar la actividad o disgusto al realizarlo. Lo que ustedes observen se coloca aquí en la parte de comentarios. Si hay alguna conducta que no esté descrita en la parte de este cuadrito, abajo donde dice otras conductas observadas, ustedes detallan, observé que además de manifestar hostilidad o resistencia para realizar la tarea, o por el contrario, mucha disposición para hacerla, le puso mucho detalle, mucha atención, o si por el contrario el niño simplemente no quiso y tuve que convencerlo y anotar todo eso en la parte de abajo, donde dice otras conductas observadas. Acá ya nos vamos a aspectos expresivos o estructurales del dibujo. Lo que les decía, personaje dibujado en primer lugar, en el último lugar, quién es el que está mejor dibujado, a quién embellece o le pone más accesorios. Recordemos lo que les expliqué de desvalorización o de valorización. A quién le pone más detalle, qué personaje, en qué personaje el niño emplea más tiempo en dibujarlo, o donde se vea la tendencia más obsesiva. ¿Quién es el peor dibujado? Ya eso es como a criterio nuestro, pero obviamente en conversación, en diálogo con el niño. ¿Está presente el niño en el dibujo? ¿Cuál es su posición en el grupo familiar? Esto habla de los sentimientos de pertenencia y expresión de estatus en la familia. El niño del ejemplo anterior se colocó de primero, no porque se siente el más importante, sino que reveló en el diálogo que él se puso de primero porque él quiere que lo quieran más. El niño en realidad estaba expresando inconscientemente la necesidad de mayor atención, de ser prioridad para su familia, de ser mejor tratado, de tener más importancia. Al lado de quién o entre quiénes está el niño, quién fue excluido de la familia en relación con la familia real. O sea, puede que el niño dibuje su familia y ya nosotros con la historia clínica sepamos que el niño tiene una familia de 5, pero dibuja solo 4. Entonces, mirar quién fue excluido de la familia en relación con la familia real de él y por qué. Es discernible el sexo en los miembros de la familia. Esto es importante porque nos habla ya de la concepción de la identidad del niño. ¿Quién tiene acentuados sus brazos y manos? Si sus brazos y manos son muy grandes en relación con el cuerpo, ya hablamos de agresividad, de fuerza. Si son suprimidas del todo, ya hablamos de fallas en la comunicación. Si están presentes así con deditos y todos, quiere decir que se trata de personas que tienen una relación, digamos, entre comillas, fluida o normal y hay buena comunicación. La secuencia del dibujo,
de si se hizo primero de derecha a izquierda o si se empezó desde la izquierda a la derecha. Se elige ahí pues en la opción. El tamaño, si se trata de dibujos pequeños, de dibujos grandes, dibujos medianos. El dibujo que yo les mostré como ejemplo, se podría decir que es un dibujo pequeño. El dibujo mediano ya sería un poco más arribita de la hoja y el dibujo grande ya sería ocupando casi toda la hoja. Que habíamos hablado de que los dibujos pequeños connotaban o se asociaban a sentimientos de inferioridad y a inseguridad, que los dibujos grandes, por el contrario, ya eran personas agresivas, personas con mucha necesidad de atención y con una percepción de sí mismo bastante elevada. Y los dibujos medianos, pues se considera lo normal. Presión, si se trata de trazos fuertes, aquí lo colocamos, trazos livianos o trazos débiles. ¿En qué personaje se repite el trazo? O sea, ¿qué personaje sombrea o bordea más? Si los trazos son largos, son rectos, son cortos, si son dentados. Si el niño dibuja de pronto la boca con dientes, el personaje que tiene dientes, o si todos tienen dientes, quiere decir agresividad. Si lo dibuja con dientes o le coloca los dientes filosos. Por eso cuando hablamos de dentados, se refiere más que todo a eso, o a que terminen en puntas. Los extremos del dibujo de manos o pies terminen en puntitas. Si son circulares, en este caso el dibujo anterior era circular, los bordes de todo el dibujo, de todos los personajes eran circulares. Si son quebrados, es decir, si el trazo es interrumpido, si son fragmentados, es decir, separados, incluso dibujando un mismo personaje, el niño tiende a separar partes del cuerpo. Si tienen dudas, si son indecisos al dibujar un personaje o al dibujar la familia. Y por supuesto, si hubo borraduras, y en dónde, en qué personaje hubo borradura. Este cuadrito que vemos acá que tiene YX ya es como para orientarnos en el espacio de la hoja. Miren acá que dice, si ven que hay unos números en rectos, circulares, es como para orientarnos en el espacio de la hoja. El emplazamiento es lo mismo, hacia la izquierda, hacia la derecha, si estuvo más al centro, si empezó de izquierda a derecha, si lo tiene centrado, en fin, la ubicación del dibujo. Si hubo detalles, por ejemplo, colocan sombreros, colocan aretes, colocan flores en las manos o colocan cualquier tipo de accesorios, una mascota llevada en los brazos o cualquier tipo de detalle que le hayan puesto a los personajes, anotarlos aquí y anotar qué personaje en específico o cuáles personajes tenían esos detalles. Si hay ausencia de detalles, también anotarlo. No hubo detalles, no lo colocó o puso detalle en todas las personas menos en tal miembro. Especificar. Este es el informe, entonces es donde nosotros hacemos el análisis de ese dibujo. Aquí ya la simetría, el movimiento, o sea, todo los criterios que les hablé, pero ya de manera detallada. Y aquí hablamos de la descripción del dibujo. Ponemos al niño a que nos hable y nosotros llenamos esta información mientras el niño nos está hablando. ¿Qué familia es esta? ¿Dónde están? ¿Qué hacen allí? Nómbrame a todas las personas, si no es evidente, o sea, si no las marcó, si no les puso el nombre. Nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste. Y nosotros debemos indagar por el rol de cada personaje en la familia, su sexo, su edad y descripción de cada uno. Es decir, obtener del menor el mayor número de detalles posibles acerca del dibujo. Si no los tiene, si no los pone. Acá las preferencias afectivas, cuál es el más bueno de todos en esta familia y por qué, cuál es el menos bueno de todos y por qué, cuál es el más feliz de todos en la familia y por qué, o el menos feliz, quiénes se prefieren y quiénes no se prefieren entre ellos. O sea, ahí estamos evaluando el tema de rivalidad. Tú en esta familia, ¿a quién prefieres y por qué? Pongámosle esta situación hipotética también. Esto es el protocolo, es el informe de cómo nosotros hablamos con el menor, lo que hay que llenar al final del dibujo. Entonces,
le ponemos esta situación hipotética. El papá propone un paseo en carro, pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a quedar en la casa? Entonces la respuesta del niño nos indica el personaje de mayor conflicto. No, el que se queda en la casa es mi hermanita porque no la soporto. Mejor que se quede ella, ¿para qué va? O ¿para qué va a ir mi hermanita si se va a ponerse a jugar con el celular y no va a disfrutar del paseo? Sea por lo que sea la razón que el menor dé, ese personaje es la figura de conflicto. Uno de los niños se portó mal, aquí estamos poniendo otra situación hipotética, uno de los niños se portó mal, ¿cuál es y qué tipo de castigo tendrá? Aquí nos habla como de la dinámica familiar, qué sucede en la casa cuando alguien hace algo mal, el tipo de crianza, el estilo de crianza o el estilo parental. Preferencias, identificaciones. Suponiendo que formases parte de esta familia, ¿quién serías tú? Y por qué el niño se elige. O sea, en esta sección, en esta parte, estaríamos hablando si el niño no lo coloca. O sea, si el niño no dice yo, o coloca su nombre en el dibujo. Uno le pregunta a esta parte. Suponiendo que formes parte de esta familia, ¿quién serías tú? ¿Y por qué elegiste a esa persona? Se le puede preguntar también, ¿qué otro personaje desearías ser? O sea, ya estás aquí, pero ¿qué personaje desearías ser? ¿Te gustaría agregar a alguien más a esta familia? ¿A quién? Entonces, el personaje, si de pronto el niño vive con papá, mamá y hermanos, pero tiene una muy buena relación con la abuela, por ejemplo, el niño puede que conteste que la abuelita. Entonces, si contesta que es la abuela, puede ser que esta persona sea signifique para el niño alguien de confianza o alguien de mucho, una figura protectora o alguien a quien admire mucho. Preguntar al término de la prueba, ¿estás contento o no con lo que hiciste? ¿Qué harías en caso que tuvieras que volver a empezar tu dibujo? ¿Lo harías parecido? ¿Le agregarías algo más? ¿Qué le cambiarías? Entonces, este espacio es para colocar la respuesta del menor. La parte de abajo, comparación con la verdadera familia. Ya aquí comprobamos si se suprimió o no una persona, si consiste su dibujo con la realidad, porque recuerden que nosotros no le decimos al niño que dibuje su familia, sino que dibuje una familia. Entonces ya aquí entraríamos a comparar la realidad de la composición familiar del menor con el dibujo que el menor elaboró. Y ya aquí hablamos de la interpretación, lo que les hablé en las diapositivas, los planos de contenido, ya es la interpretación psicoanalítica, ya con base a la interpretación del psicoanálisis, con los planos que les mostré en las diapositivas. Se redacta aquí toda la interpretación de la prueba. Los planos, mire, plano de proyección y todo esto. Entonces, este es el protocolo. Cuando ya hemos terminado la prueba, que el niño ya hizo el dibujo y que le elogiamos lo que hizo, nosotros debemos, a veces en orden, o sea, cada quien lo puede hacer como prefiera, llenar esto. Yo, por ejemplo, ya para antes de empezar la prueba, yo tenía diligenciada la parte de identificación y en la medida en que el niño, yo lo veía, como él estaba incómodo con la realización de esa prueba, que tapaba su dibujo, yo lo dejé de observarlo, o sea, o preferí observarlo con disimulo, y mientras lo observaba llenaba esta parte de conducta del examinado, anotando los detalles que estaba viendo, como para no perderlos. Si se trata de que somos un poquito malitos de memoria, pues toca hacer así, al instante, ir llenando nosotros los datos, o sea, revisar este formato antes para ver de qué somos capaces de llenar durante la prueba. Y lo que no seamos capaces de llenar durante la prueba, lo dejamos en blanco y ya lo analizamos nosotros en casa cuando redactemos el informe final, que es ya en función de los planos de contenido e interpretación psicoanalítica que irían en esta parte, es decir, el informe final ya. Bueno, hasta aquí lo que quería compartirles el día de hoy. En este momento abro espacio para preguntas, dudas, que quisieran comentar al respecto, los escucho.
¿Hay alguien que quiere hablar? Mauro, me aparece con la mano levantada. Hola, Hola, sí. hola, buenas tardes. Yo te pregunto, en el caso de que el niño esté en un periodo de duelo y dibuje a esa persona que ya falleció, ¿eso cómo Dibuje se interpretaría? que el niño no ha Pues elaborado el duelo. dibuje a alguien fallecido o que lo dibuje después de mucho tiempo o alguien que no hace parte de la familia. Eso significaría que si ya falleció, si la persona falleció y el niño lo dibuja integrándolo en la familia, quiere decir que el niño no ha elaborado el duelo, o sea, no ha asimilado la realidad de que el personaje ya no hace parte de su vida diaria. No ha habido como esa aceptación de la realidad de que esa persona no hace parte de su familia y que obviamente hay un dolor ahí latente que habría que construir la elaboración del duelo del menor sobre esa persona. Y si se trata de alguien que no pertenece a su familia, pero el menor lo incluye, es decir, un vecino, un amigo, quiere decir que es una figura por la cual el menor siente un gran afecto, tanto que lo ve como parte de su familia. Podría constituirse incluso como alguien que haría parte importante de su red de apoyo. No Pero es ahí me negativo. refiero, perdón, ahí me refiero exclusivamente, por ejemplo, al niño que tiene la famosa figura del amigo imaginario. Del amigo imaginario. Sí, O sea, es un amiguito, porque es que me hablaste primero de un duelo y sí, después de por una eso persona. son dos preguntas aparte. Ok. Si se trata de un niño imaginario, pues habría que evaluar si es un niño ya con tendencias de personalidad esquizotípica, esquizoide, o si hay un poquito de rasgos de psicosis. Habría que evaluar otros factores, ya con entrevista más a profundidad y con otras pruebas que acompañen esta. Cuando se trata de, no, este es un amiguito mío imaginario, no lo conoces, no, sino que yo hablo con él, mis papás no lo conocen, pero yo hablo con él. Ya habría que empezar a indagar si hay temas de psicosis o esquizoide o a rasgos de personalidad de ese tipo, o si hay ya problemas más a fondo con ya pruebas más específicas. Mauro, Gracias, respondí a tu pregunta. gracias. Listo, de nada. Jamie tiene una pregunta. Sí, buenas tardes, Tania. Agradezco mucho que nos compartas tus conocimientos acerca de esta prueba. Yo entré un poquito tarde y me gustaría me confirmaras la edad en la que digamos que desde qué La que edad está hasta qué edad indicada. sí Sí, se realizaría esa entre prueba. Dime. Entre 5 y 12 años es lo recomendable, pero hay quienes se 5 y aplican 12 incluso hasta años. los 17. Pero es Ok, desde 5 a 12 años. 5 a 12 años. Ok, vale. Tengo otra pregunta. En caso de Dime. que se le pase la prueba al niño y el niño diga que él no sabe dibujar, que no sabe cómo hacerlo, digamos que ponga como este tipo como de De inquietudes barreras. ahí, sí, de barreras, que él no sabe, que él no quiere, ¿cómo se podría tratar ahí con el niño pues para que realice la prueba y se pueda hacer como el análisis? Bueno, mira, ahí hay dos opciones. La primera, si el niño manifiesta incapacidad, o sea, si la negativa de hacer el dibujo es porque no se siente capaz de hacer el dibujo, reiterarle y dejarle claro, no se trata de una prueba del colegio, no es una tarea del colegio. Aquí no voy a evaluar si lo haces bonito, si lo haces feo, no te voy a dar una nota. Este es un juego que nos vamos a divertir dibujando. Tratar de persuadir al menor de que se trata de un juego, de que no se trata de medir su capacidad para dibujar o de agregarle nota a su dibujo, a su tarea, o no, sino persuadirlo de que es un juego, de que es un juego. Aquí juega un papel muy importante el vínculo terapéutico. Entonces, por eso no es recomendable para las primeras sesiones, porque el niño entre más cercano se sienta con su psicólogo, con su terapeuta, muy probablemente no se va a negar a hacer el dibujo. Entonces es importante el vínculo terapéutico. La otra opción es que si el niño en definitiva se niega a hacer el dibujo porque definitivamente
no se siente capaz, pero no hay actitud agresiva, no hay hostilidad, sino que dice que no se siente capaz de dibujar, ya habría que mirar, conversar con los padres sobre el desarrollo intelectual del niño, o sea, cómo va en el colegio, mirar el nivel, la etapa en la que el niño se encuentra en su desarrollo. Porque pues ya desde los 5 años un niño es capaz de dibujar, más bonito o feo como sea, pero es capaz de dibujar. Entonces ya habría que mirar, entrar a evaluar eso. Ok, vale. Me surge una última pregunta acá y es tal vez, digamos que me imagino como este escenario y es en caso de que el niño dibuje tal vez algunos miembros de su familia como algo deformes, que no se vea como completamente como la figura de una persona o de un ser humano, hay que se podría de cierta manera como analizar. Pues depende de la persona que esté dibujando o si todos los personajes son así y demás. Esto, habría que mirar si es un solo personaje, si es en un solo o si dibuja una parte sí, bien, normal, y otra parte deforme, como tú me dices, que es difícil de pronto saber quién es quién o definir la figura. Ahí podríamos mirar si se trata de que está desvalorizando esas personas. Por eso las dibuja deformes. Si todo el dibujo es deforme, ya nos está hablando podría ser de rasgos ya como más de agresividad, de que el niño percibe ya de distorsión de su familia, porque los miembros en la familia o sea, puede haber una dinámica familiar agresiva y el niño no quiere, se muestra poco receptivo a hacer la tarea y más bien lo hace así como por hacerlo. Es posible que se trate de que lo hace por hacerlo, porque le dieron instrucción, pero no porque realmente quiera hacerlo bien. Y no lo quiere hacer bien porque hay una dinámica familiar bastante hostil. Habría que mirarlo en comparación con su historia clínica. Listo, mil gracias. De nada, con gusto. ¿Alguien más? Mari, te agradezco pues que nos hayas explicado No también escucho, no escucho. ¿No escuchas? Ay, no sé. ¿Alguien está ¿Ahí sí me preguntando? escuchas? A Mari Janet. Sí, pero ¿me escuchas? ¿Podrías por favor hablar un poquito más alto? Es que no te escucho. Sí, ¿ahí sí me escuchas? ¿Ahí sí me escuchas? Muy, muy bajito. Tania, es que te quería preguntar, ¿esta prueba la podemos aplicar si somos más cognitivo-conductual? Y en el caso de las sombras, por ejemplo, los niños que ya saben dibujar, ellos para dar volumen hacen sombras. Entonces, en ese caso, ¿no la tengo en cuenta? No, a ver, te cuento algo. Mira, en términos de intervención o de terapia con cualquier paciente, independientemente de la corriente que hemos elegido o con la que hemos elegido trabajar, con la que nos identificamos, esta prueba, o sea, es válido mezclar, entre comillas, diferentes técnicas de intervención y de diagnóstico. No porque tú seas cognitivo-conductual vas a descartar una prueba proyectiva. En este caso, esta es una herramienta muy buena para el caso de los niños. Entonces, no es que no sea válida porque tú eres cognitivo-conductual y esta es una prueba orientada desde el psicoanálisis, desde lo psicodinámico. Es una herramienta más, no significa que va a ser todo lo que es lo único que tú vas a hacer con tu paciente, sino que hace parte del proceso de diagnóstico, de evaluación. En el caso que me estás preguntando sobre el sombreado, obviamente, como tú vas a aplicar la prueba desde los principios del psicoanálisis, el sombreado cuenta como indicio de ansiedad. Independientemente de la corriente que tú hayas elegido, esta prueba es psicodinámica, no hay ningún problema por aplicarla una persona de otra corriente y la tendrías que evaluar sí o sí bajo los preceptos del manual. En este caso también quería preguntarte, ¿esta Listo. prueba se le aplica al niño solito? O sea, No escucho sin a la nadie mamá, más. sin el papá. Pues yo escucho a alguien hablando, pero no escucho. Alguien se le escucha muy bajito. Es que se escucha muy, sí, exacto, lo escucho muy bajito.
Jamie, ¿volviste a levantar la mano? Jamie. Sí, aquí Dime. estoy. Yo quería preguntarte si nos podrías, ¿qué otras pruebas nos podrías recomendar para manejar con niños? Con niños más o menos en esa edad que estamos hablando, de 5 a 12 años. De 5 a 12 años, ¿qué otras Sí. pruebas podríamos utilizar? El CAT y el TAB, que son pruebas de dibujo también, ¿cierto? Son pruebas proyectivas. ¿Sí? Son láminas, el TAB y el CAT. Para mayor información sobre pruebas, les dejo la inquietud de acercarse al laboratorio. Ahí, en el laboratorio de acá, en el lugar en que me encuentro en este momento, hay atención todos los días. Los que pueden escribirnos, pueden venir acá para conocer nuestras pruebas. El que requiera una asesoría personalizada, igual también se le abre. Yo les doy mi correo si quieren. El que quiera Ay, una sí. asesoría personalizada sobre alguna otra prueba o si requiere mayor instrucción sobre esta misma, pueden escribir. Mi correo es tagonzales8, tagonzales, las dos con Z, tagonzales8 Sí. @polygram.edu.co. ¿Lo tienes? ¿Es posible que podamos tener ese manual que nos estabas compartiendo? El protocolo, perdón, el protocolo que nos estabas compartiendo, ¿es posible que lo podamos tener? O sea, en caso de que realicemos alguna prueba, pues para poder, de cierta manera, poder diligenciar toda la información, el informe como tal que se Sí, claro que requiere. sí. ¿Sí? Claro que sí. Si quieres, escríbeme y pidiéndome la información y yo te lo comparto. Listo, mil gracias. Y yo Listo, también te iba a escribo. preguntar lo mismo, Tania. Que si nos Tranquilo, podrías el que desee compartir tener el protocolo, del informe, puede escribirme al correo y yo se lo envío, no hay ningún problema. ¿Listo? Y la presentación también, por favor. Sí, claro, todos. Ay, sí, tagonzales8 @polygram.edu.co. ok. Listo. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa? ¿Puede repetir el correo, porfa? Ay, perdón. T de tetero, González8, González las dos con Z, @polygram.edu.co. A ese correo pueden escribirme tanto para el protocolo o por si desean asesoría personalizada en esta prueba o en cualquier otra prueba que quisieran aplicar. Listo. Bueno, no siendo más, hasta el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por asistir, por participar. Entonces, Muchas gracias, espero Tania. volverlos a ver dentro de 8 días, que sería otro test. De verdad, muchas gracias por su participación, por su asistencia y cualquier cosa me escriben al correo. Cualquier inquietud sobre esta u otra prueba me pueden escribir al correo. ¿Listo? Muchas gracias, Tania. Muy interesante el tema. Qué bueno que les haya gustado. Así es, Muchas mil gracias, gracias, Tania. Bueno, qué bueno que les haya gustado. Entonces nos estamos viendo el próximo viernes por la misma hora, el mismo canal. Muchas Feliz gracias. tarde. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde.